Eh, Pregunta, ¿hasta acá quedó claro todo lo que vimos? Sí, pregunta Carlos. Esta parte de índice debería quedar bastante clara porque es muy importante entender esto, porque muchos problemas de performance vienen por este lado. ¿Mm? O sea, cómo se escriben consultas, cómo se diseñan los índices, o sea, vienen mucho por este lado, por lo cual es bueno que tratarlo de materializar las cosas, ¿sí? Sí, Carlos, lo vimos eso recién, ¿sí? O sea, eso que estás poniendo vos ahí es de vuelta. Ese ejemplo es de un SQL Store Procedure con parámetros dinámicos, ¿verdad, Carlos? No lo tenés en cualquier Store Procedure eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muy bien. Eso que vos estás poniendo ahí, ese OR que estás poniendo ahí, al lado de campo igual parámetro, puede hacerte un scan, es mejor que el principio, pero el OR tiende a hacer un scan por el tema de que hay mayor selectividad. ¿Tá? Entonces, de vuelta, para el patrón de tener store procedure dinámicos, digamos con where dinámicos, no es ninguna de esas soluciones la mejor. ¿Sí? Después yo les voy a pasar un link de un especialista que hizo todas las pruebas de performance de todas las alternativas de web dinámico y van a sacar sus propias conclusiones con eso. O sea, es mejor esta opción, Carlos, sí, es mucho mejor que otras. O sea, eso es cierto también. Pero no es la más óptima, digamos. O sea, si vos me decís a mí, yo uso SQL dinámico para esto. Porque prefiero garantizarme 100% de que por ese OR no va a hacer un scan en ningún índice. O sea, más si son tablas grandes. A ver, si vos me decís, mira, en la tabla maestro de impuestos, y bueno, qué sé yo. Hace lo que más te guste, digamos. Pero generalmente los problemas de performance no se dan sobre esas tablas, sino se dan sobre de estas cosas. Sí, Santiago, podemos hablar de vistas, tenemos un montón de cosas. Hoy solamente vamos a ver índices. ¿Sí? Vamos a hablar de vistas indexadas, trigger, store procedure, o sea, tenemos para entretenernos un rato largo todavía. Bien, vamos a esta segunda parte de índices, que son los índices compuestos, y que alguien por ahí preguntó en algún momento cuál era el orden que había que poner en los wheres. Entonces, vamos a tratar de hacer un juego con esto y ver a ver cómo va saliendo, a ver cómo funciona esto, cómo funciona SQL Server. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar y crearnos una tablita, ¿sí? Donde tiene dos columnas, C1 y C2. Nada más que C1 y C2. Y yo le voy a crear un índice, ¿sí? Compuesto, donde la primera columna es C1 y la segunda columna es C2. ¿Sí? Y después le voy a crear otro índice con la columna C1 solo. ¿Está bien? Vamos a poner índice 2 acá. Muy bien. La pregunta es, esta consulta que está acá, la primera consulta que está acá, ¿va a usar los índices o no? Y de usarlos, ¿cuál va a usar y por qué? ¿Va a usar I1 o I2? O ninguno. Entonces vamos a ver el plan de ejecución primero, ¿sí? La única forma de saber esto es ver su plan de ejecución, ¿sí? Y acá yo me encuentro con que usa un índice, lo usa en SIC, pero usa I2. ¿Cuál es la explicación de que usa I2 y no I1? A ver, ¿qué pasaría si borro I2, por ejemplo? ¿Lo usará o no lo usará I1? Podemos probarlo. Vieron que ahí lo usó, ¿no? O sea, corrimos la consulta y vimos que está usando un index con I2. Pues usó este índice que está acá. Ahora voy a borrar el índice. Vamos a borrarlo. Chau índice. Esta consulta que está acá, ¿va a usar índice o no? Sí usa índice. Y ahora usa I1. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué usó en un caso I2 y en el otro caso usó I1? A ver.
¿Quién se anima a explicarme esto? ¿Qué quiere decir el más económico? Está bien lo que vos decís, Germán, es por eso. No es porque coinciden las columnas, ¿eh? Y el menos costoso, ¿por qué? Justamente porque C1 pesa menos que... Él tenía dos opciones acá, ¿no? Porque cualquiera de los dos le era válido, de hecho lo vimos. Le borré uno y usó el otro. Pero ¿por qué cuando tenía los dos usó I2? Porque I2 tiene menos peso que I1 y eso da menos costo de plan de ejecución. ¿Sí? Porque el plan de ejecución de vuelta es igual al costo del CPU más el costo del I.O. Y acá el costo del I.O. es más chico porque tengo una sola columna. Pero si yo pongo el otro, lo va a usar también porque en este caso lo tiene para elegir, digamos, y es viable el índice que puse aparte. ¿Qué pasa si pongo C1 y C2? ¿Ven? Pongo C1 y C2. ¿Va a usar el índice o no va a usar el índice? Bueno, vemos que también hace un index SIC. Ahí. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa si hacemos así? Veamos acá. Le ponemos C2 acá. Y le ponemos C1 acá. ¿Lo va a usar el índice o no lo va a usar el índice acá? ¿Qué opinan? A ver. A ver, ¿quién opina que lo usa? ¿Lo usa o no lo usa? Sí lo usa. ¿Sí? Bueno, todos dicen que lo usa. ¿Y por qué lo va a usar? Vamos a ver si lo usa primero, ¿no? Index SIC. Lo usa. Bien. Entonces, si este lo usa, este también lo usa. Este que está acá también lo usa, ¿verdad? Seguramente que este lo va a usar. Este no lo va a usar, ¿sí? Este va a ser de hecho un scan. ¿Por qué va a ser un scan? Porque justamente lo que está pasando es que yo no me puedo saltear columnas en el uso del índice de izquierda a derecha. Si doy justamente vuelta a todas las columnas, como es este caso que está acá, no hay problema. Porque el SQL se da cuenta de eso y las vuelve a dar vuelta a todo, porque coinciden todas las columnas con el índice. Pero no me puedo saltear columnas. Yo C1 acá no lo estoy mencionando y estoy yendo directamente por C2. O sea, estoy yendo directamente por subtítulo, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, si yo quiero optimizar esta consulta, necesito un índice por C2. Y tendría este índice y un índice acá por C2. ¿Sí? Un índice por C2. Acá. Llamado I3. ¿Está bien? Estos serían los tres índices que podía haber tenido en todas, para responder todas las preguntas. Si yo quería, este que está acá, vimos que era un índice como cuando lo borré, y uso otro. Estos índices se llaman índices, digamos, mellizos, ¿sí? O índices similares. ¿Por qué? Porque este índice I1 contiene al índice I2. El índice I1, digamos, contiene al índice I2 porque lo que estamos haciendo es que acá tengo C1, C2 y acá tengo C1 solo, ¿sí? En cambio este no tiene forma de contenerlo, ¿tá? Entonces, no tiene sentido que yo tenga un montón de índices, ¿sí? Yo lo pongo con número con C1, C2, y 2 sobra, a ver, y 2 en principio sobra, pero depende, todo depende. Te voy a explicar por qué, Karina, depende. Porque vimos que lo usó I2, ¿lo vieron que lo usó I2, no? Porque era más barato, ¿sí? Imagínense que tengo esa consulta que lo usa I2, se ejecuta 1000 consultas de esas por minuto, ¿sí? Porque no sé, es el saldo de la persona, ¿sí? De lo que fuere, ¿sí? Entonces, tiene una concurrencia altísima de esa consulta. Si vos le sacás el índice I2, lo que va a pasar es que sí va a usar I1, pero como el costo es mayor, quizás tengas una degradación de la performance en ese tipo de consultas. Eso que yo les estoy explicando, ¿sí? Lo que va a terminar pasando es que, por lo general, como regla general, este índice sobra, a menos que alguien lo haya programado así a propósito, haya dicho, no, yo ya sé que sobra, pero la cantidad de consultas que le corro sobre esto
es tan alta que ese mínimo costo de diferencia, sí, porque esto puede ser C1, C2, pero también puede ser así, ¿no? ¿Sí? Y esto ya capaz que no es lo mismo, por más que lo contenga, ¿sí? Este es tan chiquitito comparado con este que esa diferencia en muchas ejecuciones en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Puede hacer una diferencia de funcionalidad. Pero estamos hablando de un tuning fino, muy fino y muy adrede, digamos. Por lo general, cuando yo veo estos índices así, digo, este sobra. Entonces le pregunto al programador, ¿lo creaste a propósito? No, si no lo creaste a propósito, sobra, ¿sí? O sea, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta en este caso. Carlos, no te entiendo, si le agregás qué condición, C1 igual a C1, ¿a dónde? ¿Al índice? Acá el índice no tengo C1, C2, C3, no sé dónde lo pondrías eso. Ya lo vimos, C2 igual a 1 y C1 igual a C1, digamos, es... Acá decís vos, hacerás esto. Esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué hace el scan? No hace el scan porque están mal puestos, hace el scan por un tema de selectividad, que es otra cosa de índices, no esto que estamos viendo acá. Selectividad tiene que ver con la cantidad de registros, digamos, que yo voy a tratar de traer y que eso puede ser mucha cantidad en la tabla, con lo cual le convenga hacer el scan y no ir a buscar la operación, ¿sí? Pero básicamente lo hace por eso y no por el valor, digamos, ¿sí? Acá aparte que no está poniendo ningún valor, lo tiene que hacer uno por uno los registros para evaluarlo, con lo cual lo tiene que recorrer todos. Por el tipo de operación esa que estamos ahí viendo, ¿sí? Ahora bien, de los otros índices, ¿sí? Podemos evaluar cuánto es la sobrecarga también de un índice, podríamos evaluar cuánto es la sobrecarga de un índice en las otras operaciones, eso lo podemos evaluar de una forma sencilla, por ejemplo, podríamos agarrar, ¿sí? Crearnos una tabla, ¿sí? ¿Se acuerdan que el otro día habíamos visto unas estadísticas que habíamos prendido? Que eran las estadísticas de I/O. Entonces podríamos prender las estadísticas de I/O. Acá la tabla todavía no tiene ningún índice. Hacer una operación de actualización, ¿sí? Y medir que, por ejemplo, tengo, vamos a anotarlo esto, hasta acá, ¿sí? Vamos a anotar que tenemos unas 8.335 lecturas lógicas, ¿sí? Entonces, le vamos a crear un índice, por ejemplo, por C1, vamos a hacer el mismo update, ¿sí? Vamos a hacer el mismo update, ¿sí? Perdón, mismo update, y vamos a correrlo acá, ¿sí? Y lo que vamos a ver es cuánto cambió eso. ¿Ah? Entonces, acá teníamos sin el índice, y acá tenemos con el índice. Fíjense que hubo una diferencia. ¿La ven? Pero en este caso no fue una diferencia de 2 a 1, ni 20 a 1, ni 200 a 1. Hay una diferencia, sí, es más lento cuando le creamos el índice a las operaciones. Acá lo estamos viendo demostrado. Pero si sacamos el porcentaje de cuán más lento es para esta operación, para esta tabla, para estos índices, no nos vamos a asustar con esta diferencia en lecturas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que crear índices hace más lentas las operaciones, hay que medirlo. Porque si yo acá, por crear este índice, me andan muy bien las queries, me baja el consumo de disco y yo solamente estoy penalizando, ¿sí? Hagamos la cuenta, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta, sencilla, pero es muy chiquitito el número, Vamos a hacer la cuenta, 8.430 dividido 8.335. Estamos hablando de, digamos, un 10%, ¿sí? Un 10%, menos de un 10% de, digamos, de diferencia, ¿sí? En performance de los updates, cuando capaz que el select logré lo que vimos antes, una diferencia abismal. Entonces, esta ecuación hay que hacerla. Si bien los libros dicen es más lento, si el tema es cuánto más lento es, en qué momento se hace más lento, para todas las tablas, para la tabla que más insert tengo, ¿dónde más lo voy a anotar? Bueno, y con todo eso, hacer el mejor diseño. Tampoco hay que tener 300 índices que no se usen, no, eso no tiene sentido hacer eso. Tiene sentido tener los justos y necesarios, pero tampoco volverse loco si hay que crear un índice de más, y está bien ese índice de más.
Muchas veces no, hay que ver un índice más, no se puede. Sí, bueno, ¿cómo que no se puede? Hay que ver si eso mejora la performance global. Yo lo que busco es que mejore la performance global del sistema, no digamos una cosa puntual. Tiene que ser un equilibrio bastante interesante. El otro día en un foro un DBA decía que más de 5 índices por tabla era mucho. Y eso no es cierto, digamos. O sea, si necesita 40 índices, están bien hechos, bien diseñados, son performantes, son 40, digamos. Y para un sistema transaccional, porque no todas las operaciones son select, por eso yo empecé por los where. Porque si yo tengo muchos updates, muchos delete que tienen where, y no le pongo un índice, van a andar muy lentos esos updates y esos delete que tienen where. Entonces, ojo con estas cosas, porque muchos vienen de libro, ¿sí? Que acá demostramos que viene cierto, que hay una pérdida, pero hay que medirlo en la aplicación. Hay que medirlo, yo lo mido cuando alguien tiene una duda en una tabla muy grande, de mucha concurrencia. Yo hago la prueba, le digo, bueno, mira, ¿cuántos insert por minuto tenés? O por hora, y 100.000. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tirale los 100.000 insert y vamos a ver cuánto tarda en tu base de datos. Los procesó, cuántas lecturas hizo, sacamos las estadísticas. Crearle los índices que hacen falta. Corre lo mismo. ¿Cuánta diferencia de latencia hubo? Y un 300%, no me sirve. Un 5%, olvídate. Seguí para adelante. ¿Sí? Entonces, estas cosas valen hacerle, no quedarse con que son muy malos crear muchos y con, digamos, y con crearlos así alegremente que no pasa nada, ¿no? O sea, hay que medir las cosas, ¿sí? Hay que probarlas, ¿sí? Y esto es un método en el cual, digamos, hay que probar sobre las tablas más críticas, ¿no? Es muy útil hacerlo, ¿no? O sea, y muy práctico con las estadísticas de I/O hacerlo, ¿sí? Ahora bien, otro de los índices que estuvimos viendo fueron los índices cluster, ¿sí? Los índices cluster, ¿qué pasa con los índices cluster? Vimos que las claves primarias de los índices cluster por default son índices cluster, y eso era porque una tabla no está bueno que no tenga índices cluster. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona esto, y vamos a hacer dos diseños de tablas. Uno, ¿sí? Que el índice cluster es la clave primaria por default, y otro que un programador se sentó a pensar cuál era el mejor índice cluster para esa tabla que está diseñando. ¿Qué ventajas tienen los índices cluster? Ventajas, o sea, cluster index. ¿Sí? ¿Qué ventajas tenemos con los clusters? Ventajas. Sí, vamos a ver, ¿qué ventajas y qué best practice, no? ¿Qué ventajas hay? Primero, si hay consultas, where, ¿no? Búsqueda, vamos a poner la palabra correcta, búsquedas desde hasta son muy óptimas si hay un clúster, si eso se hace por un clúster. A su vez, si yo estoy haciendo una búsqueda y estoy después pidiendo un campo en el select, ¿qué sucede con el clúster? Como el clúster es el ordenamiento físico de los datos, no tengo, digamos, que ir a hacer un KeyLookup como veíamos antes en los non-clusters, porque los datos están ahí mismo. Entonces, no existen los cover index para el clúster, porque cuando hago un cluster index seek, quiere decir que ahí tengo toda la información. Bueno, justamente, ahora vamos a hablarlo con las fechas. Justamente vamos a hacer un ejemplo con esto. ¿Cuáles son las desventajas o qué cuidados con el clúster hay que tener? ¿Sí? El cuidado número uno, no ser grandes, de campos grandes. Varchar 30, ¿sí? Todo ese tipo de operaciones grandes. ¿Sí? La opción 2 es que sea lo menos actualizable posible. ¿Está bien? Sobre el campo que está definiendo el clúster. ¿Sí? Supongamos, si lo defines sobre un campo estado y va cambiando todo el tiempo, y es un problema. Y el tercer punto, que sea lo más secuencial posible. Entonces, si yo elijo un atributo donde no es muy secuencial sus insert, lo que va a estar pasando es que la tabla se va a estar ordenando y desordenando todo el tiempo cada vez que hago un insert. Entonces, teniendo las primeras ventajas en la vista y las otras desventajas, digamos, en lado, y sabiendo que las claves primarias por default son cluster, justamente porque una tabla sin cluster es más lenta, y para evitar que ustedes se pongan a pensar tabla por tabla cómo hacer las cosas y que ninguna lo tenga, ¿qué cuidados hay que tener acá? Bueno, ¿cómo yo puedo diseñar una tabla? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer una tabla? ¿Y qué es una clave primaria? ¿Qué es una PK?
qué tipo de diseños hay. Y acá también hay tuning. Acá también hay tuning en el diseño, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos, ¿sí? De cómo yo diseñaría, por ejemplo, una factura, ¿sí? Una cabecera de talle, ¿sí? En dos formas distintas de hacerla, dos formas totalmente distintas. Una forma, vamos a ponerle forma A, ¿sí? Es una forma, digamos, universidad, le vamos a poner, ¿sí? Porque básicamente es lo que hablan de las terceras formas normales puras. ¿Y esto cómo sería? Supongamos que creamos una tabla cabecera para la factura y una detalle para la factura. Bueno, yo me crearía una tabla, CapFac, ¿sí? ¿Dónde le pondría? Número de factura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponemos entero, ¿sí? Coma, ¿sí? Tipo de factura. ¿Está bien? Y esto le ponemos, supongamos, también. Vamos a poner acá un char, si es nota de crédito, ¿sí? Vamos a poner un char 2, ¿sí? Después ponemos sucursal. Porque las facturas pueden poner una sucursal, ¿sí? Entonces acá también le ponemos un char 5, no sé, ¿sí? Y después, supongamos que pongo cliente, ¿sí? Bueno, un ID, supongamos que fuera esto, ¿sí? Un entero, ¿está bien? Y después fecha. ¿Sí? ¿Cuál sería la clave primaria de esta tabla? La clave primaria de esta tabla, ¿cuál sería? Sería número más tipo más sucursal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto sería un modelo. ¿Sí? Ahora cuando cree la tabla detalle de esta factura, detalle, ¿sí? DetFac, voy a tener el número, el tipo, ¿sí? La sucursal, y voy a tener la línea, coma, supongamos, el artículo ahí, y la cantidad, supongamos, vamos a hacer, ¿eh? Un decimal, ¿sí? 18,2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave primaria en esta segunda tabla? La clave primaria en esta segunda tabla va a ser el número más el tipo más la sucursal más la línea, ¿sí? Gigante la clave primaria, ¿sí? Muchos datos repetidos en el detalle, porque es tipo, sucursal y línea los tengo repetidos, claves primarias grandes. Después hay una forma B de hacerlo, que es la forma más óptima y más usada en estos mundos más modernos, de los 90 para adelante, ¿no? O sea, esto se usaba antes, digamos, básicamente hasta los 90, un poquito después de los 90, que es hacer algo así. Creo la tabla, cabecea la factura, ¿sí? Acá pongo un ID, que es entero y es identity, por ejemplo, todos los otros datos, y acá mi clave primaria va a ser igual al ID, nada más. Y voy a tener un índice único que no es un cluster, que no es una primary key, es un índice único por número, ¿sí? Por todo lo que pusimos acá, ¿no? Por todo lo que pusimos acá. Y voy a tener, ¿sí? Una de detalle, que va a ser así. ID factura entero, ¿sí? Y esta es la clave primaria, va a ser ID factura, coma, línea. Estos dos modelos son totalmente distintos, ¿sí? Totalmente distintos. El primero, se dice universidad sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Pero es lo que se llamó en la industria muy de libro, o sea, está todo muy lindo, ¿sí? Pero las claves primarias eran gigantes e imperformantes en muchos motores de base de datos. Entonces, y en la práctica en sí, mantener eso y hacerlo joins y otras cosas más, ¿no? Entonces, lo que han tratado de hacer es tratar de tener claves artificiales, que es el segundo modelo, donde las tablas son más chicas,
donde sí no rompo la integridad porque tengo un índice único. Con el índice único no voy a tener dos facturas iguales nunca, sino que la performance de esto va a ser muy superior, ¿sí?, a la del primer modelo y el mantenimiento va a ser mejor, ¿sí? Entonces, en este modelo, sobre todo, fíjense en el primer modelo, ¿no? Clave primaria, esto que está acá, y el clúster. Vieron que yo les puse recién cuáles eran las cosas a tener cuidado. Secuencial todo esto, ni de casualidad. Ni de casualidad. Chico, ni de casualidad. Lo único que ayuda es que esto no se actualiza. O sea, de 3, si tengo solamente una aplica. Y Fernanda, si vos en el detalle aplicás un autonumérico distinto y nunca haces una foreign key, contra el de arriba perdés integridad. Eso por un lado, ¿sí? O sea, eso no lo he visto. Ahora, si vos en el detalle querés aplicar un autonumérico por aplicarlo para otra cosa, sí, a nivel diseño no es necesario, ¿sí? O sea, a ver, ¿se entiende, Fernanda, eso? O sea, vos en el detalle puedes agregar lo que quieras, ¿sí? Lo que sucede es que la clave única, ¿sí?, de tu detalle podrías también ponerla así, ¿sí? Si vos querés integridad en tu detalle, va a depender va a ser ID, ¿sí? ¿Dónde estaba acá? En la forma B, ¿sí? O sea, ID, factura y línea, no hay forma que se repita la misma línea para la misma factura, ¿se entiende? Sí, justamente, Fernando, la clave para relacionar con la cabecera, ¿cuál es? ID, factura. ID, factura es tu ID de cabecera, es este ID que está acá. O sea, si acá hay un 1, acá tengo un 1. Entonces, para la factura 1, para el ID 1, para el interno de la factura 1, que puede ser la factura 3000, línea 1, cuando quiera hacer dos veces la línea 1 para la factura ID 1, no va a andar eso. ¿Sí? Porque justamente acá voy a tener así, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, eso, sí, no sé qué ventaja tendría tener la identity de vuelta en el detalle. ¿Para hacerlo para qué? ¿Para usarlo para qué? Para otra subtabla más, si querés. En ese caso, sí. Si vos tuvieras más subtablas, más hijas de detalle, es el mismo esquema. Ahora, si vos no tenés más hijas, ¿para qué usarías una identity más? ¿Para hacer qué cosa? ¿Qué se te ocurriría poner acá? ¿Sí? Una ID más acá, más todo esto. Si acá después no tengo más tablas, supongamos que termino acá el modelo, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene poner una identity más ahí? Consume espacio nada más, porque en este modelo no tiene ningún otro beneficio, ¿sí? Fíjate que esto, generalmente, en lo que es una factura, esto es secuencial y esto también va a ser secuencial. Bueno, si es por automatización en frameworks y todas esas cosas, acá estamos hablando de performance, chicos, Acá no estamos hablando de frameworks, O sea, a nivel performance no tiene sentido esto, sí, pero no me queda claro, Fernanda, para que tener un único valor en el detalle. Lo tenés igual, ¿sí? Lo tenés igual el único valor, porque para una factura, una línea no se puede repetir nunca, hay un solo valor. Si para vos es más fácil después ir por una ID. Ahora, si vos no tenés referencias, pues si vos tenés suponete una tabla que se llama cuotas de la factura, y esa tabla cuota de la factura tiene que llamar a una identificación del día, estás en el mismo patrón que estás acá, ¿sí? Porque tenés un hijo más, digamos. Ahora, si vos no tenés más hijos de esos, en principio no tiene sentido. A ver, agregarlo tampoco te va a penalizar, ¿sí? O sea, no es que te va, pongo una identidad y va a romper todo. No va a romper nada. Es una cosa más que, si no la usás, consume espacio, pero tampoco va, digamos, a romper nada ese modelo así como lo estamos presentando. Vos podrías hacerlo tranquilamente y no te va a romper nada, ¿sí? El tema es que no uses claves naturales, Las claves naturales, si bien, digamos, nadie te va a decir esto, si no hay que poner la integridad, sí, la integridad la tenemos con los índices únicos, y a nivel performance los modelos son muy distintos, muy distintos. Entonces, ¿qué pasa con el clúster acá? El clúster, lo que está sucediendo con el clúster es que si usamos un modelo natural, básicamente, no aplicamos casi ninguna de esas estrategias. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando esto va a ser clave primaria, esta identity va a ser clave primaria, la verdad que para los maestros, hasta para una factura quizás, es buena idea que sea clúster eso.
¿Qué pasaría ahora sobre una tabla de transacciones, una tabla de movimientos, donde hay entradas y salidas? Bueno, ahí la cosa quizás cambie un poco. Porque si bien el número de transacción va a ser secuencial, porque es un campo identity, no se va a actualizar, etc., díganme en dónde van a usar el ID de transacción, en qué búsqueda. Es muy raro que alguien haga una búsqueda de este ID de transacción hasta tal ID de transacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer con las tablas? Pensar el clúster. Eso es a lo que vamos, a pensar cuál es la mejor alternativa para el clúster. Y acá vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a crear una tabla donde lo que vamos a hacer nosotros es crear una tabla de movimientos con este esquema, ya ahí aprendimos que es claves naturales y artificiales, donde vamos a crear una identity, primary key, artículo, fecha y cantidad. Y después le vamos a crear, ¿sí?, un par de registros, ¿sí?, como para poder jugar con esta tabla que estamos haciendo ahora. Cuando tengamos esta tabla creada, ¿sí?, esta tabla, vamos a ver primero qué índices tiene la tabla creada y después le vamos a tirar una consulta como la que estamos viendo acá, que es tirame todos los artículos, ¿sí?, de la tabla de movimientos donde la fecha es más entre tanto y tanto. Si vamos a ver la tabla ahora, vamos a observar que el único índice cluster que está, porque yo nunca creo un cluster, el único índice cluster, ¿sí?, fue creado por la clave primaria. Yo para decirle a una tabla que no lo haga cluster, se lo tengo que indicar o a nivel código en la constraint, o bien si las tablas se ven a hacerlo por código, lo hacen por diseño, cuando van a una nueva tabla, ya ustedes hacen, por ejemplo, ID acá, y acá ponen, por ejemplo, no sé, nombre, ¿sí?, acá ponen entero, ¿sí?, y acá le ponen autonumérico, ¿sí?, por acá. Si yo no quiero que esto sea cluster, cuando elijo como clave primaria esto, voy a las opciones del índice y le digo a este índice que lo haga non-cluster. Fíjense que acá le dije crear como cluster estaba en yes y ahora le pongo que no. Entonces, lo puedo hacer o por código, ¿sí?, y acá vamos a obtener cuál es el código, ¿sí?, para crear una tabla donde el índice cluster, acá agarramos la constraint, primary key, non-cluster. Con lo cual, ¿qué digo con esto? Las claves primarias son cluster por default, pero no podemos cambiar. O sea, no es que el SQL lo fuerza y no puedo hacer más nada. Debería yo pensarlo eso. En cuál me conviene y en cuál no. En la mayoría de las tablas, la clave primaria que sea cluster es una muy buena idea. Pero en las tablas de movimiento hay que tener cuidado. Porque esa puede ser una buena idea porque no va a tener penalidades, pero puedo estar perdiendo algo más de performance como vamos a ver ahora. Entonces, vamos a agarrar, ¿sí?, y con nuestra tabla de movimientos tirar una consulta como esta, que está acá. ¿Qué va a suceder si tiro una consulta como esta? Y lo que va a suceder es automáticamente que me va a hacer un scan de la tabla, cluster index scan, porque no tengo un índice por fecha. Es más, ya en esta consulta apareció una nueva operación llamada paralelismo, porque es más cara seguramente que el costo que teníamos ahí por default, ¿sí? Fíjense que el costo estimado es de 18 de esta consulta, y nosotros en el default del SQL Server teníamos 5, arriba de 5 que paralelice, entonces detectó que esta consulta es mayor que 5, y conviene paralelizarla. Ahora bien, esto está bien porque no creé el índice. ¿Ahora qué hago? ¿Le creo el índice por fecha? Solamente por fecha, un índice por búsqueda. ¿Sí? ¿Qué me voy a encontrar si hago esto? Supongamos que acá no es solamente artículos, son más atributos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo acá lo creo por fecha? El índice que le hace falta a la consulta. Bueno, seguramente ahora la consulta, en vez de hacer el cluster index scan, ¿sí?, cambia su plan de ejecución, ya desapareció el paralelismo, hace el index seek, el key lookup, porque justamente le estoy pidiendo artículo, que artículo no lo tengo en el índice, cosas que vimos anteriormente, y acá el costo seguramente bajó bastante. De ese 18, bajó con un solo índice a 0,0065.
Si yo quiero seguir optimizando esta query, ¿qué debería hacer? Crearle en el índice artículo, cover, como vimos hace un ratito. Pero este sería un primer ejemplo. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué hubiese sucedido si yo la tabla, el clúster lo hubiese hecho por fecha? Vamos a pensarlo. Entonces vamos a agarrar y vamos a crear una tabla de movimientos 2 de vuelta de movimientos. Esto lo que va a hacer es copiarme todos los datos y estructura excepto los índices. Tenemos acá movimientos, ¿sí? Y acá el índice cluster lo voy a hacer por fecha. ¿Por qué por fecha? Bueno, fecha casi siempre se coincide porque es fecha de la transacción, en este caso. La fecha de la transacción es poco probable que la modifique, ¿sí? Con lo cual es un campo chico, si bien es más grande que entero, no llega a ser, digamos, los casos obscenos que vimos al principio. ¿Y qué ventaja tiene fecha? Que yo no voy a hacer consultas desde ID hasta ID, pero sí es muy probable que una tabla de movimientos haga consultas desde fecha hasta fecha. Entonces, yo le voy a agregar el índice cluster solamente por fecha, y cuando quiera tirar la consulta de artículo, fíjense que ahora tengo from movimientos, que es la vieja, from movimientos 2 hacen la misma consulta, vamos a tirarla acá, los mismos rangos que tirábamos antes. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Vamos a mirar las dos consultas. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar con una sorpresa. ¿Con qué nos encontramos? Con que la primera sigue haciendo el indexing y el keylookup, que es totalmente lógico, y que esto es del 0,065, que es la misma que teníamos antes, pero la segunda hace un cluster indexing, porque le pregunté por fecha, y como artículo está en el cluster, no hizo el keylookup, con lo cual esto es más barato, 0,0032, perdón. Entonces, ¿a qué voy con esto? Misma tabla, mismos registros, misma consulta, cluster las dos tablas, solamente que en una lo pensé con un criterio y en otra fue un poquito más fino y le saqué un poquito más de provecho. Entonces, ¿qué me evité acá? Si yo tengo consultas where fecha, ¿sí? Desde fecha hasta fecha, ¿sí? Si tengo fecha y algo más ya no me sirve, obviamente. Voy a poder aprovechar mucho más este tipo de operaciones. Y el clúster del otro lado no me genera un beneficio, ¿se entiende? Es como que estaba el clúster creado y que nadie lo estaba usando, porque en un ID, en una tabla de transacciones, es muy poco probable que busquen desde ID hasta ID. No es lo mismo en una tabla de maestros, donde ustedes hacen foreign key o joins contra esas tablas de maestros. Entonces acá lo que hicimos fue un tuning o un diseño tratando de aprovechar lo mejor del clúster, no tomando los default de los diseños estándar de SQL Server, y nosotros siendo un poquito más fino para poder sacar un mayor provecho, ¿sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Cómo funciona el índice cluster? ¿Qué cuidados hay que tener? Digamos, hasta dónde yo puedo sacar más provecho y no provecho. ¿Alguien ha hecho este trabajo fino de una tabla, sobre todo esto se nota en las tablas grandes, ¿no? Una tabla de muchas transacciones, en una tabla de maestros no van a notar mucha diferencia, pero sí pueden lograr un beneficio, ¿sí? Extra o importante a la hora de hacer tuning solamente por pensar el clúster, o sea, por pensar los o cambiar el clúster. Y hablar, si a alguno se le llegara a ocurrir, hacer algo como esto. Vamos a hacer una tabla, a ver si tengo acá el ejercicio, esperen que lo voy a buscar, ¿sí? Que son otros tipos de claves artificiales, que son las famosas UID. Todas las claves artificiales como UID, que vemos por ahí dando vuelta, sí tienen, digamos, se pueden utilizar. El tema de eso es que tienen algunos problemas de performance, Vamos acá a hacer un ejemplo de eso. Es exactamente, Carlos, un horror hacer eso, no un error grave. Una tabla que tiene una clave principal, UID, y encima es cluster, es un horror de performance.
todos los insert se van a poner locos si la tabla es grande, ¿no? Si la tabla es chica, no. O sea, estamos hablando de tablas grandes, ¿sí? Hay dos opciones de hacer GUIDs. Hay dos opciones de hacer GUIDs, ¿sí? Vamos a trabajar sobre ello, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es crear una base de datos. Acá, ¿sí? Ya está la base, bueno, vamos a borrar la base. Así vemos esto de los GUID y qué pasa en la performance con los GUID. Y tiene que ver con el clúster, ¿no? Y con la forma también de cómo se calculan esas cosas, ¿sí? Vamos a borrar esta base, ¿sí? O sea, no están penalizados los UID, sino que hay formas y formas de hacerlo, ¿sí? Una opción es hacer un UID estándar y que no sea cluster, y la otra es hacer un sequential ID, ¿sí? Que es lo que vamos a estar viendo también acá nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar, ¿sí? Acá vamos a crear la base de datos primero. Y lo que vamos a hacer después, ¿qué es? Vamos a crear una tabla, fíjense, donde yo le voy a poner Sequential ID y la otra con New ID. Dos tablas distintas voy a crear. ¿Cómo es con Sequential ID? Es Unique Identifier, que es el tipo de dato que justamente se usa para estos lugares, pero en vez de usar la función New ID como default, usar la función New Sequential ID. Esto va a hacer que sean secuenciales esos GUID, ¿sí? En el otro caso no van a ser secuenciales. Entonces, vamos a agarrar, y si están en un clúster, puede ser un grave problema eso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear nuestras dos tablas, ¿sí? Creamos las dos tablas, fíjense que las tablas son iguales, ¿sí? A las dos tablas le pusimos una identity, ¿para qué? Para poder determinar en qué orden se insertaron los registros y demostrar que el new ID es un desastre lo que hace, ¿sí? Y el otro, digamos, no. Fíjense que los dos están definidos como primary key, los dos van a ser cluster también, ¿sí? El tema es con qué lo hago y cómo lo hago. Entonces, tenemos las dos tablas, ¿sí? Y vamos a hacer un test primero esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a agarrar acá, ¿sí? Es, vamos a generar, ¿sí? Por acá, ¿sí? Los dos, fíjense, estoy haciendo insert de uno e insert del otro, ¿sí? Vamos a hacer toda la operación esta. Lo que viene desde acá. ¿Sí? Vamos a insertar registros en uno y en el otro lugar, ¿sí? Y después vamos a medir un poco la performance de ese result. Esperen que por acá creo que results, la creé por acá arriba. Resultados no la creé. Ahí ya estaba el objeto. Muy bien. ¿Sí? Y vamos a correr este test primero, ¿sí? Donde va a ser insert en una tabla, insert en la otra tabla. Me va a mostrar cuánto tiempo tarda en una, cuánto tiempo tarda en la otra. Y a su vez después vamos a agarrar y sacar un top 5 de los registros de cada una de las dos tablas ordenados por ID. ID es el campo secuencial, ¿sí? El campo, digamos, el new ID, el GUID, que estamos usando. Entonces vamos a ver que en un caso es secuencial, como el New Sequential ID, y vamos a ver que el New ID no es secuencial, o sea, fíjense que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero lo que estamos cambiando es con qué función estamos llenando los UID, ¿sí? Bueno, esto va a tardar un ratito, ¿sí? Entonces, esto como clave primaria, que es este ejercicio que estamos viendo acá, puede haber muchos problemas de performance. Entonces, lo primero que hay que tratar de hacer es que si tengo un GUID y no estoy usando Sequential ID, como este caso que está acá, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? No ser cluster. Eso es lo primero que tengo que tener bien claro. Si quiero que sea cluster, necesito sí o sí usar New Sequential ID, porque cada insert que yo haga va a tardar mucho tiempo, ¿sí? Vamos a ver los resultados, a ver si se ven acá los resultados, ¿sí? Y fíjense, ¿sí? Que hacer los insert con New ID tardó 38 segundos y con New Sequential ID 33 segundos, Esto en esta tabla, ¿sí? Cuando la tabla más vaya creciendo, va a ser peor la cosa, ¿sí? De hecho, acá tengo mayor impacto. ¿Qué pasa con la fragmentación de estas cosas? Después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hago un order by ahora de los registros? Si yo hago un order by de los registros, observen, acá, yo estoy ordenando por ID.
En el primer caso, que es, este es orden de insert, es el identity. Como ordené por ID, coincide el orden de insert con el GUID. Ahora, en el normal, ni de casualidad, este es el orden. Fíjese, el ID 1 se insertó en la posición 28.039, o sea, fue insert 28.039. Esto quiere decir que por cada insert se está reordenando la tabla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tengo problemas en performance y ni hablar en la fragmentación de los índices. ¿Sí? Si yo saco una estadística, digamos, de consultas ahora, fíjense, tengo las tablas llenas, las dos tablas con la misma cantidad de registros, las dos tablas con la misma definición, todo igual, excepto que en uno usé cluster como UID y como esto no eran secuenciales por cada insert, se fue reordenando, también me quedó fragmentada esa tabla. ¿Qué me impacta esa fragmentación? En performance. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Bueno, vamos a mirar las estadísticas de I/O, vamos a correr un top, por ejemplo, 20.000 de cada una de las tablas que tenemos acá, y en mensajes, si vamos acá, nos vamos a encontrar con que seguramente, ¿sí? Tengo secuencia de ID 2.200 lecturas y el New ID 3.300 y pico de lecturas. O sea, tengo más de 1.000 lecturas, y acá el porcentaje no es tan chico como veíamos antes. ¿Por qué pasa esto? Porque la tabla está mucho más fragmentada, es lógico. Por cada insert quedaron muchos agujeros, ¿sí? Porque se la estuvo reordenando, y eso también lo podemos verificar. Podemos agarrar, correr esta consulta desde el SQL Server, donde consulta la tabla DMDB Index Physical Stack, o sea, las estadísticas de los índices para, digamos, en este caso, Test ID, que es nuestra base de datos, y vamos a ver qué pasa con cada uno de los índices. ¿Sí? Fíjense, tengo dos índices cluster. Uno con New ID, donde la fragmentación es del 99.10, y consecuencia de ID 0,67. Y esta tabla siempre va a estar fragmentada, todos los días va a tener problemas, por cómo está pensado, porque no es secuencial. Por eso es importante que sea secuencial el clúster. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser secuencial? ¿Qué pasa con los UID? ¿Qué impactos en performance hay? ¿Quedó alguna duda o con los ejemplos es más que suficiente? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Carlos, exactamente, Carlos. Esa conclusión que vos decís, hace mucho que los venimos diciendo hace muchos años, que por las cosas que uno escribe como barbaridad es increíble cómo funcionan las cosas, ¿no? Ese comentario que vos decís es voz populi en muchos foros privados. Los motores de base de datos son muy sólidos y a veces las barbaridades que escribo. Vieron que es muy sencillo todo, ¿no? Porque yo acá no vine a mostrarles una bomba atómica donde abrí por adentro las cosas, ¿sí? Germán, los ejemplos, todo lo que yo estoy mostrando es el material que está publicado en el curso. Si no lo pueden descargar, avísenme, porque yo lo subí todo este mismo material que está acá. Ustedes lo tienen, creo que es un archivo .zip, .rar, no me acuerdo en qué formato ya lo subí, pero ustedes lo deberían poder bajar como la PPT. ¿Sí? Eso va a estar para que puedan jugar con esto, básicamente, ¿sí? Pero las cosas a veces son más sencillas de lo que parecen. Lo que pasa es que, bueno, hay que entender de dónde vienen las cosas de abajo. A mí me gusta explicar. Yo voy a mostrarles primero este ejemplo, haber resumido un montón de cosas, pero se van a perder muchas cosas en el medio, ¿se entiende? O sea, el por qué el clúster, o sea, hay un montón de cosas de por qué esto termina pasando, ¿sí? Y cómo se puede resolver esto, ¿sí? Y pruebas de estas van a aparecer un montón, hay cientos de ejemplos. Tenés mi blog también donde hago un montón de pruebas de performance y las voy publicando. Tenés blog en inglés, donde hacen muchas pruebas de performance y las van publicando con estrés. Te hacen prueba 1, prueba 2, prueba 3 y te dicen, mira, esto me pasó, esto me pasó en este caso otra cosa, ¿sí? Bueno, usemos si quieren estos 5 minutos, porque la verdad que por arrancar otro tema más no tiene mucho sentido, para no cortarlo, para hacer todas las preguntas que ustedes quieran, y si el que quiera retirarse o hacer otra cosa no hay ningún problema, ¿sí? Hoy no vamos a estar viendo más
más cosas porque con un poco de tiempo que nos queda nos va a quedar cortado y no me gustaría llegar con esa impresión. Así que aprovechemos si quieren el tiempo para que te pregunten lo que deseen, lo que estuvimos viendo hasta ahora, cosas de performance que se esté pasando y queramos aprovechar estos minutos, ¿sí? Santiago pregunta si en las réplicas se usan los UID. Solamente en las réplicas merge se usa eso. Y eso es justamente porque vos para hacer un merge de datos en un esquema múltiple, digamos, sucursales, la única forma de tener un identificador único y sabes que nunca se va a repetir es un UID, que nunca se crean como clúster. Es un atributo adicional que se crea a tu tabla si usás réplicas merge Santiago. Si no usas réplicas merge, no hay atributos UID. Las réplicas merge, excepto que las estés usando para dispositivos móviles, por lo general son una falsa implementación. Casi todo se debería hacer con réplica transaccional. Entonces, guarda con eso porque las réplicas transaccionales soportan muchas más operaciones que las merge y no te darían atributos a las tablas. Pero respondiendo a tu pregunta, las réplicas merge agarran GUIDs, los agregan como atributos y obviamente no son clúster. Y es justamente para poder mezclar los datos. Sí, las réplicas merge son para dispositivos móviles, Santiago. O sea, la transaccional, vos tenés transaccional direccional, transaccional unidireccional, transaccional punto a punto, ida y vuelta, un montón. Yo tengo clientes con más de 200 sucursales sincronizando con réplicas que van y vienen por todos lados y es todo transaccional. ¿Sí? La merge es a veces se usa solo para dispositivos móviles. O sea, ese escenario donde vos vas, por ejemplo, a un cobrador, le das un dispositivo móvil, está desconectado y después se quiere conectar y hacer un merge de datos. Ese escenario es el único que se debería usar las réplicas merge. Carlos me pregunta qué diferencia o qué recomendación hay con char o varchar en los índices. Bueno, el char o varchar, a ver, más allá de los índices, es una cuestión de cuánto pesan y en qué lugar tiene sentido poner uno o el otro. A ver, un ejemplo. Un char de 30 siempre pesa 30. Un varchar de 30 no. ¿Está bien? Un varchar de 30 no. Ahora, esto es válido, ¿sí? Entonces, ¿qué haría yo? Nunca un char de 30, siempre un varchar de 30. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ahora, esto tampoco. Varchar de 1 no, porque varchar de 1 es más caro que char de 1. Es más caro que char de 1 y más o menos hasta char de 5. ¿Sí? O sea, hasta un char 5 ocupa, digamos, casi en performance, porque el varchar para poder mantener ese dinamismo y saber cuánto guardar necesita bits adicionales y eso consume más. Entonces, en el diseño de tablas, por lo general, para lo que son un atributo, dos atributos, dos caracteres, tres caracteres, usas char. Hasta 5 caracteres, ponele que son fijos, usas char. Después de ahí, por lo general se usa varchar. Y eso impacta obviamente en los índices, claro. Sí, Santiago, te lo busco el procedimiento. Te busco un link que se llama, si quieren, busquen por internet. Yo igual si quieren después se los busco, se los paso. Sería la lista, pero busquen por internet Dynamic Search SQL Server. ¿Sí? Y van a encontrar, digamos, si no es el primer artículo, es el segundo artículo. Igual yo después les paso bien el artículo al cual yo hago referencia. ¿Sí? Bueno, gente, si vamos a ir cerrando, ¿sí? Espero que les haya sido útil y nos vemos el miércoles de la semana que viene, ¿sí?